Días. En la presentación que vamos a ver a continuación, vamos a hablar sobre los elementos prosódicos. Mi nombre es Alexandra Arias, es la licenciatura de Lenguas Extranjeras en la Universidad Tecnológica de México. La materia es Fonética y Fonología del Inglés y la profesora es Alma Quintana. En nuestro índice de contenidos vamos a ver a continuación una breve introducción. Vamos a hablar sobre qué es la prosodia, cuáles son los tipos de prosodia y sus ejemplos. Vamos a dar una pequeña conclusión y al finalizar vamos a ver las referencias. Como introducción, vamos a hablar sobre qué es la prosodia. Vamos a hablar sobre algunos de los elementos de la prosodia. También vamos a hablar sobre qué es la prosodia emocional. Por ejemplo, en este caso, la prosodia emocional es un aspecto fundamental del lenguaje oral que trasciende desde la alegría hasta la tristeza y la ira. A través de elementos como el tono, la intensidad y el ritmo, este fenómeno no solo permite a los hablantes manifestar su estado emocional, sino que también facilita a los oyentes la comprensión de los sentimientos, incluso en ausencia de señales no verbales como la expresión facial. Así, la prosodia emocional se erige como un puente vital en la interacción social, enriqueciendo la comunicación al permitir que las interacciones y estados emocionales sean percibidos con claridad. En esta presentación exploraremos cómo la prosodia emocional no solo es una herramienta de expresión personal, sino un componente esencial que nutre las relaciones interpersonales, la empatía en nuestra vida cotidiana. A continuación, vamos a ver qué es la prosodia. ¿Qué es la prosodia? La prosodia en el ámbito lingüístico hace referencia a los elementos melódicos del discurso. Podemos encontrar la entonación, el ritmo, el acento, la duración de los sonidos, que comunican significados más allá de las palabras personales. En otras palabras, es la forma en que hablamos, no únicamente lo que decimos. La prosodia cumple una función clave en la organización e interpretación del discurso. Además, transmite información emotiva, sociolingüística y dialectal. A continuación, vamos a ver lo que son los tipos de prosodia. Existe lo que es la prosodia lingüística, que hace referencia al análisis de los elementos del habla, que aunque no son segmentos fonológicos, por ejemplo, como las vocales y las consonantes, influyen en cómo se emite el habla y se incorpora la tonalidad también, el tono, el ritmo y las interrupciones, que en este caso son las pausas. Los elementos más importantes de la prosodia lingüística son el acento. El acento se refiere a la máxima fuerza con la que se emite una sílaba dentro de una oración. Se segmenta la sílaba, por ejemplo, con mayor intensidad y acento gráfico, que es la tilde. La entonación. Los cambios en el tono señalan distintas intenciones de comunicación. Por ejemplo, podemos ver lo que son las preguntas, las declaraciones, entre otras.
algún ejemplo que les puedo mencionar es una expresión que puede ser una cuestión o una declaración en función de la tonalidad. La entonación se emplea para manifestar diversas intenciones comunicativas, como cuestionamientos, declaraciones, instrucciones o sentimientos. Por ejemplo, en este caso, cuando preguntamos ¿quieres ir al cine?, nosotros generalmente subimos al final la voz, bueno, el tono de voz, para indicar que es una pregunta. También otro elemento es la afirmación. Bueno, más bien otro ejemplo de la entonación puede ser la afirmación. En este caso, cuando decimos la comida es muy buena, el tono tiende a bajar al final. También podemos encontrar otras exclamaciones, como por ejemplo, el tono se eleva. También podemos encontrar las exclamaciones que, por ejemplo, qué día tan hermoso, el tono se eleva y se enfatiza para mostrar emoción. También otro ejemplo son las órdenes o peticiones, como cierra la puerta, por favor. Otro elemento que podemos encontrar es el ritmo. El ritmo consta, o más bien se refiere a la secuencia temporal de los sonidos durante el diálogo, incluyendo las interrupciones. En lingüística, el ritmo. El ritmo se refiere a la distribución temporal de los sonidos en el habla, incluyendo lo que es duración de las sílabas, los acentos, las pausas. Se manifiesta también a través de las alternancias entre sonidos acentuados y no acentuados, y puede variar entre diferentes idiomas y dialectos. También podemos incluir lo que es la duración de las sílabas, los acentos, las pausas. También otro elemento son las pausas, los instantes de silencio en la conversación que contribuyen a distinguir ideas y otorgar consistencia al diálogo. Uno puede ser la pausa corta, la pausa larga, por ejemplo, como el punto y aparte, pausa entre oraciones, o puede ser una pausa en la enumeración. Por ejemplo, compré manzanas, peras y plátanos. Después, a continuación, vamos a ver lo que es la prosodia emocional. Ahora vamos a hablar sobre la prosodia emocional. La prosodia emocional hace referencia a las fluctuaciones en el discurso que comunican sentimientos tales como la felicidad. Podemos encontrar la tristeza, la ira, mediante elementos como el tono, la intensidad y el ritmo. En otras palabras, es la manera en que ajustamos nuestra voz para manifestar emociones que trascienden en el sentido literario de las palabras. ¿Pero qué conlleva la prosodia sentimental? Conlleva manifestaciones de sentimientos. La prosodia emocional permite que el hablante exprese su sentido emocional. También el entendimiento de emociones. Los oyentes emplean la prosodia. Los oyentes emplean la prosodia para deducir los sentimientos del hablante, incluso si no pueden percibir su cara o su contexto. Otra es la interacción social. El papel de la prosodia emocional es esencial en la comunicación,
interpretación social también contribuye a entender las interacciones y estados emocionales de los demás. Algunos ejemplos de la prosodia emocional podemos ejemplificar, por ejemplo, la alegría. En la alegría podemos hablar con un tono un poco más agudo, rápido y con un rango tonal más amplio. Por ejemplo, al decir "qué bien", con una voz alegre se eleva el tono al final de la frase y se habla con más energía. Cuando hablamos con tristeza, el tono tiende a ser un poco más grave, un rango tonal más limitado, al decir, por ejemplo, "estoy muy triste". También otro ejemplo, cuando estamos muy enojados, aquí podemos observar que hay un tono, más bien el tono es más alto, es más intenso y se utilizan pausas cortas entre palabras. Por ejemplo, al decir "no puedo creerlo", se puede hablar con un tono un poco más alto o más rápido y haces énfasis en ciertas palabras. También cuando manifestamos sorpresa, como por ejemplo, no puede ser, el tono puede ser un poco más agudo, la velocidad del habla es más rápida. Hacemos un énfasis en algunas palabras. La prosodia emocional es muy importante, ya que nos va a permitir comunicar nuestras emociones a través de la forma en la que hablamos. También es una herramienta de suma importancia, ya que nos permite comunicarnos interpersonalmente, nos ayuda a comprender las intenciones y estados emocionales de los demás. Y para finalizar, tenemos lo que son las conclusiones. En conclusión, podemos decir que la prosodia es un componente esencial en la comunicación que va más allá de las palabras, ya que a través de la entonación, el ritmo permite expresar y entender emociones, facilitando la interacción social y la interacción en el discurso. Su importancia radica en que al ajustar nuestra voz no solamente comunicamos información, sino también sentimientos que enriquecen nuestras relaciones interpersonales. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias. A continuación les dejo las referencias por si quieren investigar un poco de la información que puse en mi presentación. Y sería todo. Muchas gracias. Espero que les haya gustado.